Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Hola, profesor, buenos días, ¿sí se escucha? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profesor, buenos días, sí. Muy buenos días, muchas gracias de nueva cuenta por su paciencia. Ya estamos listos. Muy bien, vamos a nuestro pase de lista. Carabeo Rivas, Presente. de Jesús Mateos, Presente. Esquivel Morlán, Presente, profesor, buenos días. buenos días. García Juárez, ok, bueno, la señorita Paula está ahí. Presente. García Pérez, Presente. González Maturano, Presente. González Medrano, Presente. Grande Juárez. Muy bien, ella está con la evaluación. Hernández Pérez, Presente. López Gamboa, Presente. Martínez Cano, Presente. Martínez Chávez, Presente. Martínez Vázquez, Presente. Mendoza León, Presente. Pereira Regis, Presente. muy bien. Ramírez Velázquez, Presente. Rodríguez, Víctor, Alondra, Presente. Jennifer, ya no viene. María Fernanda, Presente. Ana Patricia Presente. y Vianey. Presente. Muy bien, muchas gracias por su asistencia. Supongo que el joven Víctor se va a meter un poquito más tarde, así que voy a dejar abierta la sesión, ¿ok? Muy bien. Jóvenes, bueno, pues técnicamente ya terminando la penúltima semana de clases, he estado muy insistente con esta parte de su evaluación docente, porque créanme que para nosotros no solo es una cuestión de requerimientos, sino que realmente, bueno, no sirva tampoco como un medio de venganza o de, como la profesora o el profesor se pasó de lanza conmigo en mi examen, lo cual es un absurdo o puede no necesariamente serlo. Ajá, pues muchos lo así como de, me voy a vengar acá, ahora voy a calificarlo como él me calificó. No. Una cosa es evaluar, que es lo que se te está pidiendo, y otra cosa muy distinta es calificar. Calificar es cuando tú, a través de un proceso de cambio o transformación en alguna conducta necesaria para desempeñar alguna tarea o trabajo, con base al desempeño mostrado por parte del sujeto, puedes hablar de una asignación numérica o guarítmica sobre los resultados que obtienes en función a la observación que haces. Eso sería calificar, o sea, en función a lo que yo les enseño o en función a lo que ustedes aprenden de eso que yo les enseño, se saca o se obtiene una calificación. Ahora, sabemos que no siempre, o al menos en este caso, la responsabilidad cae solamente en el alumno, en el maestro o en toda la parte técnica o metodológica de la cual se está uno haciendo cargo, sino que en muchas ocasiones se debe a una interacción completa y continua de estos tres elementos. Cuando tú evalúas, vas a sacar una conclusión sobre un resultado, sobre un trabajo que ya se supone alguien sabe hacer. En este caso, por eso la evaluación docente pues es o resulta tan importante para nosotros como profesores, porque justamente habla o nos va a hablar de las capacidades, de las estrategias, del dominio que podemos llegar o no a tener o a mantener sobre algún tema. Entonces, por eso hasta el día de hoy he estado tan insistente con que ustedes hagan o desarrollen su evaluación docente, ¿de acuerdo? Agradezco a todas aquellas personas que ya pudieron hacerla, como también, bueno, les pido de la manera más atenta estar siempre al pendiente
de todo este proceso que se debe de llevar a cabo de manera formal por parte de ustedes como alumnos y también de nosotros como maestros para que tengamos buenos resultados. ¿Por qué? Porque como dice el eslogan del área de evaluación de aquí de nuestra universidad, evaluar nos hará excelentes. Y es justamente la excelencia algo en lo que siempre debemos estar tanto trabajando como pensando. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad agradezco la participación, que se hayan fijado. Sé que cuando vas en primer semestre de repente no es tan fácil, pero vamos, tampoco es algo que requiera mayor esfuerzo. ¿Ok? Muy bien. El día de hoy, en esta hora y media que todavía tenemos de clase, vamos a hablar de uno de los temas que sin duda alguna, y hasta el día de hoy, más resultados nos puede llegar a dar en función no solo del impacto que es indudable tiene la psicología en la vida común, en la vida cotidiana de los seres humanos, sino que también puede llevarse a otros niveles de investigación, de acción y de conocimiento que muchos de nosotros damos o terminamos dando por obviados o demasiado obvios o muy, muy obvios. ¿Qué quiero decir? Que hay diferentes áreas del conocimiento de las cuales la psicología toma o participa, como también hay otras áreas del conocimiento que han utilizado a la psicología a muy recientes fechas para tener cosas impresionantemente buenas. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar esencialmente cuáles pueden ser algunas de las funciones, algunas, las más básicas, porque acuérdense, estamos hablando de una familiarización con la profesión sobre algunos temas o áreas en los cuales o desde los cuales nosotros podemos hacer cosas verdaderamente interesantes. Ya en sesión pasada, el día lunes, hablábamos justamente de esta relación de la evaluación en psicología organizacional. Bien, pues no solo en psicología organizacional, como ya les había explicado, hacemos uso, por ejemplo, de la psicometría o de la estadística. Muy bien. Hablamos, por ejemplo, de algunas pruebas de tipo de carácter psicométrico, como también de algunas técnicas proyectivas que nos ayudan o nos ayudarán a evaluar o reconocer algunos elementos sobre los cuales nosotros, sin duda alguna, debemos de estar siempre conscientes y preparados del potencial de acción que estos tienen. ¿A qué voy? A que muchos de estos trabajos que podemos desarrollar parten de una metodología muy interesante y sobre todo que sus resultados pueden verse o pueden llegar a ser muy buenos en función a lo que esté trabajando. Ahí está. ¿Ok? Entonces vamos a revisar estos. ¿Cuáles son los elementos que se constituyen o se completan y qué tan cercanos pueden llegar a ser a nosotros en función al desarrollo de algunas actividades sobre las cuales nosotros más adelante nos iremos preparando? ¿Ok? Quiero por favor de la manera más atenta que si tienen alguna duda la pregunten. Tampoco esto no es una clase explicativa nada más. También necesito que ustedes me digan, oiga, ¿y cómo se puede lograr esto? Oiga, yo tengo alguna idea o algunas ideas en función a esto, las puedo aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí necesito que ustedes también se pongan muy al pendiente de lo que vamos a ver, de cómo lo vamos a ver y sobre todo de cuáles son los resultados que se pueden obtener. ¿De acuerdo? Muy bien. Les voy a poner de entrada un ejemplo. Creo que ya se los he dado varias veces, pero no siempre como que nos podemos a pensar en él. Ajá. Algún voluntario que me quiera apoyar. ¿Quién dice yo? Muy bien, Melanie, excelente. Melanie, prende tu micrófono, por favor. Listo, profesor. Melanie, si yo te hiciera un cuestionario, porque creo o considero que derivado de la pandemia ha habido algunas situaciones complejas en cuanto a ustedes como alumnos al trabajar en casa, podrías llegar a responderme algunas preguntas, ¿va? Sí. Órale. ¿Has sufrido ansiedad las últimas semanas derivada de la entrega de trabajos? Ansiedad. Un poco. Ok. Debido a esta
pandemia y a los pensamientos que a veces nos dan así de que si nos podemos enfermar o no, ¿te has sentido deprimida los últimos días? ¿Regular? No, muy poco. Sí, Ok, no, muy poco. ahí está. Fíjense cómo de repente, cuando somos, gracias Melanie, Sí, excelente, fíjense cómo de repente, estudiando o trabajando esta parte de la psicología, se nos llega a ser muy obvio o quizás demasiado obvio un hecho muy sencillo. Ese hecho es que a veces hay palabras que por la misma carrera, profesión o a veces sin darnos cuenta, y hablo en general de cualquier estudiante, de cualquier ser humano en este planeta, debido quizás al uso indiscriminado de estas palabras, empezamos a tomar o a asumir ciertas distancias con ellas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre estar triste y estar deprimido? ¿Cuál es la diferencia entre estar preocupado por algo o estar ansioso por algo? Y entonces muchas veces, en realidad, lo que hacemos o lo que hace la psicología es aportar algunos conceptos, pero que de repente se popularizan tanto que llegan a ser mal entendidos, mal interpretados, y que cuando tú quieres o intentas evaluar depresión o ansiedad, haciendo este tipo de preguntas o desarrollando algún tipo específico de instrumentos, no siempre caemos en cuenta de que lo que nos dice la persona puede ser o no lo que nosotros estamos intentando encontrar. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok, ¿qué quiero decir? Que no siempre cuando tú te sientas triste, forzosa o necesariamente tendrías que estar deprimido. Otra, que cuando tienes muchas cosas que hacer y te estresas o te preocupas, a lo mejor, si no entrego la tarea, me van a calificar mal y voy a salir mal y entonces voy a reprobar una materia en primero y la voy a ir arrastrando y cuando llegue a noveno no me van a entregar mi carta. O sea, preocuparse es ese tipo de pensamiento tan a futuro que a veces nada tiene que ver con lo que tienes de dominio en el presente. Esa es una cosa normal, ¿ok? Vamos, es algo que a todos nos pasa, nos ha pasado y sin duda alguna nos seguirá pasando. Aquí la cuestión es, ¿cómo es que yo puedo establecer una relación entre lo que siento y el concepto de alguna conducta que psicológicamente hablando puede llegar a definirme o a establecerme ciertos parámetros o normas conductuales que no siempre son lo que yo creo? ¿Queda más claro? ¿Quieren que lo explique con otro ejemplo? Pon otro ejemplo, por favor, Ok, profesor. hablemos de uno muy común, la bipolaridad. Ajá. Rápidamente, ustedes jóvenes, cuando hablo de bipolaridad, ¿a qué me puedo estar refiriendo? Estados cambiantes de ánimo. A estados cambiantes de ánimo, muy bien. ¿A qué otra cosa me puedo referir? Hablando de personas o de conductas. A una persona que primero puede estar súper alegre, después ya está como que muy enojada, después está triste, como que cambios de ánimo como muy drásticos. A veces nosotros pensamos que eso es bipolaridad o bueno, es bipolaridad. Fíjate, exacto, y aquí dice la señorita Patti que son cambios de ánimo drásticos, o sea, cambios de ánimo abruptos. Bien, el que haya canciones, no sé si se acuerdan algo muy popular, quizás cuando ustedes eran niños, que la gente cantaba o los chavos cantaban, que era, ¿cómo era? Mi canción bipolar o algo así. Vean cómo este ejemplo puede servirnos para tomar esas distancias de las que les hablo. El trastorno bipolar o los trastornos borderline son trastornos técnicamente de carácter psiquiátrico o que son evaluados o trabajados por la psiquiatría. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de un cambio de humor que va del contento al triste, del enojado al alegre o del triste al feliz. O sea, realmente no es u opera así. ¿De acuerdo? Eso es un error muy común que la gente, insisto, porque se ha popularizado, porque se ha hecho un uso indiscriminado de ciertas palabras o de ciertos conceptos, no necesariamente nos remiten a eso.
una persona, por ejemplo, que tiene un sistema borderline, no solamente tiene alteraciones en su forma de sentirse, de verse o de percibirse, sino también que tiene alteraciones en su forma de comportarse. Y entonces muchas veces la pérdida del control en uno mismo pueden llevarle a generar o a cometer ciertas actitudes que no son necesariamente buenas. O sea, no porque alguien de repente está contento o triste contigo, por ejemplo, tu papá o tu mamá que llega a casa y primero te saluda bien y después de la nada en la cena te empieza a regañar. No, ay, eres bien bipolar, papá. No, por supuesto que no. Ajá. Incluso te puedo hablar de otro tipo de trastornos que pudieran acercarse más a eso, que el pensar o el creer que todo forzosa o necesariamente tiene que ser exactamente igual como nosotros lo creemos o como, no sé, los medios de comunicación, las redes sociales nos han hecho ver. Todas esas páginas o todas esas publicaciones que de repente vemos en Facebook sobre psicología, así como psicología para el alma y psicología para los tristes y cosas, en realidad te puedo decir que más del 90% de esas páginas no son psicología, son interpretaciones sociales que la gente hace de conceptos que maneja la psicología, la psiquiatría, la medicina y que han popularizado o han extendido su uso a campos que ni siquiera tienen que ver con lo que originalmente se estaba previendo. ¿Me explico un poquito mejor? Sí, profesor. O sea, para terminar esto, que cuando tú dices, ay, es que ando en la depre, ay, es que me siento bien deprimido, ay, es que ando bien ansioso, ay, es que ya me dio la ansiedad, cosas así. En realidad, créeme, que es más, para poderlo distinguir se necesitan aplicar n número de pruebas o test o escalas para saber justamente con base a esa escala en qué nivel te encuentras de eso que dices tener. Y te puedo asegurar que las veces que te has sentido ansioso, deprimido, inestable, borderline, bipolar, lo que tú quieras, no puedes ni siquiera acercarte a eso. Yo lo comparo como cuando eres niño y no quieres hacer algo, o no quieres ir a la escuela, o no querías ir a la escuela, dices, ay, es que tengo temperatura, ¿no? Y así iban tus papás, y ni siquiera con un termómetro. Te tocaban, no, no tienes, vámonos. No, es que me siento mal. Y a fuerzas quieres tener algo que no tienes. Ajá. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta que el tenerlo justifica de una o muchas maneras lo que a veces nosotros nos conviene tener. ¿Queda mejor, claro o explicado esto? Sí, profesor. Muy bien. ¿De qué manera entonces, como psicólogos, podemos nosotros definir, diferenciar y sobre todo concretar esta parte que tiene que ver con ese desarrollo a partir del cual nosotros tenemos que establecer ciertos patrones o sistemas metodológicos para poder definir cuándo se encuentra uno como profesional frente a distintos trastornos? Bien, para hacerlo nosotros utilizamos algo muy similar a esto. ¿Lo pueden observar bien? Esto que tengo aquí es una escala. Esta escala es la escala de ansiedad de Hamilton y acá tengo su explicación o descripción. Esta escala que nosotros vemos aquí, que está compuesta por 14 factores, de los cuales, ahí están, se pueden escalar en función a lo siguiente. Según Hamilton, que es quien hace esta escala, fue diseñada en 1959, constaba de 15 ítems, pero 4 se refundieron en 2, quedando a 13, y en el 69 se dividió en 2 y se pudo sacar síntomas somático-musculares y somático-sensoriales, quedando en 14, tal cual nosotros la vemos aquí. ¿Qué es lo que mide? Fíjate la palabra, ¿qué es lo que mide esta escala? Esta escala mide la ansiedad, ¿sale? Esta escala, este instrumento desarrollado por Hamilton, mide o evalúa lo que nosotros como psicólogos conocemos como ansiedad.
Ha habido un meme muy común de un perrito fuerte y un perrito chiquito en donde dice, ay, me da ansiedad y no sé qué, como para hacerlo parecer un poquito, como más débil o así. En realidad, fíjate lo que quiero que veas acá. Este instrumento mide la ansiedad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, observen lo siguiente. Ya no responde. Yo estoy buscando la palabra ansiedad en una escala de ansiedad. Suena lógico, ¿no? Sí, profe. Sí, pero no la encuentro. O sea, a ver, profesor. ¿Cómo es posible que en una escala de ansiedad no se hable de ansiedad, pero se pueda calificar el nivel de ansiedad? ¿Les suena eso lógico, jóvenes psicólogos en formación? A la vez sí y a la vez no, porque creo que a la misma vez tendría que ofrecerse también, como una tipo encuesta donde se evalúe ciertas características, acciones o, cosas así, y en las que, haciendo la suma de estas opciones, respuestas y preguntas, llegue a un punto de, ¿cómo se llama? De análisis y de ahí. Calificación, evaluación, un diagnóstico. Ok, eso. Ok, me, me parece muy bien, creo que va por allí, definitivamente hay algo que nos está diciendo esta escala. Ajá. Ahí, ya, ahí estamos. Ujú. ¿Por qué digo que algo nos está diciendo esta escala? Por una razón muy simple. Permítanme tantito. Ahí está. A ver, esta escala, ok, va, entiendo, mide, evalúa, califica la ansiedad. ¿Ahí me escuchan? Sí, profesor, sí se escucha. Ok, perfecto. Tenía ahí una duda con el audio, pero ya está. Ajá, ahora, dice la señorita y también comentan acá, dice, se está buscando si la persona padece ansiedad mediante un diagnóstico. Son necesidades de preguntarle si padece ansiedad. Claro, ahí está la respuesta. Yo no le voy a preguntar, hola, buenos días, ¿usted tiene ansiedad? Sí. Ok, aquí a ver, los que dicen que sí son ansiosos, los que dicen que no son ansiosos. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, y en general nosotros mismos, no podemos reconocer con un concepto una serie de síndromes o síntomas con los cuales nosotros podemos trabajar. Eso lo veíamos, por ejemplo, en cuestiones de la psicología de la salud. Lo que comenta también su compañera hace ratito, bueno, tiene que ver como, por ejemplo, el uso de estas escalas o de estas encuestas de las cosas que nos gustan. Un ejemplo muy sencillo. Esta escala, que es una de las mejores para evaluar la ansiedad, en ningún momento te habla de que si tienes o no ansiedad. Y es más lógico hacer eso. ¿Por qué? Porque todos estos, o al menos de acuerdo a lo que dice la escala, que está dividida en dos, estos síntomas
somático-musculares y somático-sensoriales, como por ejemplo los somáticos musculares serían tensión, dolor muscular, rigidez muscular, fatigabilidad, imposibilidad para relajarse, llanto fácil, temblor, síntomas cardiovasculares como taquicardia, palpitaciones, dolores en el pecho, latidos vasculares, extrasístoles, síntomas genitourinarios como amenorrea, metrorragia, aparición de la frigidez, micción frecuente, urgencia de la micción, eyaculación precoz, ausencias de erecciones, impotencia. Y tú dices, oiga, ¿pero qué tiene que ver la micción con la ansiedad? Mucho. ¿Por qué? Porque Hamilton se dio cuenta de que las personas que son catalogadas con niveles altos de ansiedad tienen manifestaciones tanto físicas como psicológicas, que demuestran que de acuerdo a un número específico o grados específicos de presencia de este tipo de síntomas, de este tipo de conductas, pueden ser más fácilmente clasificados como ansiedad en función a una escala de percepción que va de qué tanto te sientes con ganas de ir al baño constantemente cuando desarrollas una tarea que te pone en estrés o en una preocupación extrema y te dice mucho, poco, más o menos, algo, nada. ¿Sí me explico? Estos instrumentos, que parecieran ser muy sencillos o muy lógicos en su comprensión, en realidad, jóvenes y señoritas, parten de toda una estructura metodológica que espero, si todo sale bien, en el tercer semestre de su carrera podamos revisar o puedan ustedes conocer. ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo, se debe a la psicometría. ¿Qué es la psicometría? Es la ciencia enfocada al estudio de la evaluación, de la medición de las conductas humanas, de los procesos psicológicos que ya sabemos se remiten a conductas humanas en función de una escalabilidad. Te pongo un ejemplo más sencillo. Y muchas de las pruebas que tú vas a conocer de inteligencia, de personalidad, de rasgos, de todo lo que tú creas, básicamente, y si son hechas de manera efectiva, van a partir de esta misma lógica. Observa. Lo que yo voy a hacer con esto es generar una serie de instrumentos como el que acabamos de ver, a través de los cuales yo puedo obtener respuestas, ¿sale? Vuelvo a repetir. Yo voy a hacer un instrumento basado en valores que le voy a dar a ciertas conductas físicas como a ciertas conductas psicológicas, ¿de acuerdo? Aquí está. Vamos a esperar que abra el archivo para ver cómo es que normalmente percibimos esta situación. Ahí está. Este es un test basado en escalas de puntuación que van de acuerdo, muy de acuerdo, ni en desacuerdo, o sea, indiferente, en desacuerdo y fuertemente en desacuerdo, ¿ok? Todos estos ítems tienen que ver con una actitud manifiesta de la persona que puede o no tener. Por ejemplo, estoy decepcionado con esta relación.
Si yo llevo este ítem, porque ojo, no es una pregunta, es una afirmación, es un ítem. Si yo lo llevo, por ejemplo, ahí con ustedes, y les digo, a ver, en una escala del 1 al 5, coloca tu respuesta en función a cada ítem o afirmación que se presente, ¿sale? Y yo te digo, estoy decepcionado con esta relación. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. En esa escala, ¿cuál sería la respuesta? Imaginaria, obviamente, de ustedes en función a una percepción muy subjetiva que tengan sobre la relación actual que tienen de pareja. Adelante, Melanie. Profesor. Para mí es un poco confuso lo que es el ítem que acabo de hacer, porque no sé si uno es el más bajo o es el como que el primero de todo bien, o el 5 es el más alto, que significa que es decepción, o 5 de que no es decepción. Muy bien, ahora sí. De ustedes lo que yo obtendría básicamente sería una reflexión o análisis en función a 5 grados de respuesta que ustedes me pueden dar. O sea, lo que yo puedo obtener de todos ustedes son, no sé, 5, 4, 1, 3, 4, algo así. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Cada una de estas respuestas que ustedes emiten va en función a lo que te está diciendo el ítem y a lo que la escala de respuesta me puede evaluar o medir en ti. Bien, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende esa parte? ¿Podría repetirlo, por favor? Claro que sí. De este ítem, de esta afirmación que yo hago, yo puedo obtener de ustedes respuestas. Ajá. Esas respuestas van a estar en función a la percepción que cada uno de ustedes tenga con relación a esta afirmación y que van a ser diferentes, pero que van sobre este mismo apartado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué tan seguro estoy de que están de acuerdo? Totalmente de acuerdo, diría la escala Likert. ¿Por qué? Porque ustedes han desarrollado, han contestado este tipo de evaluaciones desde hace muchísimos años. La cosa es que muchas veces nosotros no sabemos de dónde salen estas evaluaciones. O sea, como por qué o cómo me preguntan cosas sobre algo que ni siquiera está explicado ahí en el instrumento, o al menos no me lo preguntan de manera directa con una afirmación, como lo de la ansiedad. O sea, a mí me pueden preguntar, ¿has tenido tensiones musculares, problemas de micción, insomnio, así? Pero nunca me preguntan si estoy ansioso. ¿Cómo pueden saber que soy ansioso si no me preguntan si me siento ansioso? Ok, porque nos vamos por las conductas, por los síntomas físicos o psicológicos que puedes manifestar o que deberías de manifestar si te encuentras en niveles altos, medios o bajos o inexistentes de ansiedad o de cualquier situación psicológica que a ti se te ocurra. Esto es lo maravilloso, que cuando no existe un instrumento para evaluar lo que nosotros queremos evaluar en un grupo de sujetos, nosotros tendremos la posibilidad de desarrollarlos. ¿Vale? ¿Queda clara esa parte? Sí, profesor. Ahora, lo más interesante de todo es que esto justamente nos da la posibilidad de usar, como dije al inicio de la clase, áreas, estructuras o formas que parecieran nada tienen que ver con la psicología. Te pongo un ejemplo de lo más sencillo a lo más interesante. El primero,
Todas esas respuestas, ¿m? basados en esos ítems, que a su vez están compuestos por todos los elementos de mi instrumento basados en índices e indicadores. Ejemplo, esta tabla que ven ustedes aquí, esto que ven ustedes aquí, así, variables, aquí de hecho debería decir variables. Esas variables, por ejemplo, físicas y psicológicas de las que les hablo, son evaluadas por índices. En este caso, un índice puede ser la ansiedad, no sé, lo que tú quieras. Y a su vez este índice es compuesto por diferentes indicadores. Es lo que yo te decía. Aquí vemos el ejemplo de esos índices indicadores con lo de la ansiedad. Yo puedo decir, tienes ansiedad si presentas sudoraciones, palpitaciones, pensamientos extremos, etc. Y cada uno de esos indicadores yo los puedo hacer ítems, o sea, afirmaciones a través de las cuales cuando tú manifiestes de acuerdo a tus síntomas la presencia, ausencia o escalabilidad de este, o sea, si es mucho, si es poco, si es nada, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si estás totalmente en desacuerdo, si estás totalmente de acuerdo, va a darme entonces como resultado que todos estos, los presentes o no, me van a hablar del índice con el cual tú te encuentras de esta escala. Y sumando todos tus indicadores o ítems y todas tus respuestas con estos índices y estas variables, entonces yo ya podría saber con una calificación específica si tienes o no lo que yo creo que puedes o no tener, o lo que tú me estás diciendo que tienes. A ver, prof, hágame un examen, quiero saber qué tipo de personalidad tengo. Prof, hágame un examen, quiero saber si soy si puedo trabajar bien bajo presión, si no me sirve la bajo presión, si puedo hacer cosas de ese tipo. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque operan o siguen esta misma lógica. Ahora, si yo te presento todos los ítems seguidos de cada uno de esos índices, tú te vas a dar cuenta y entonces, el profe me está preguntando por síntomas físicos. Le voy a decir que no los tengo y entonces la gente miente. ¿Cómo te miente? En un instrumento. ¿Cómo te miente en un instrumento? Te digo cómo, como lo hicieron algunos de ustedes el día de ayer. Por la premura, por la exigencia de tu evaluación docente. Porque tenías otras clases, porque tenías otras cosas que hacer. Lo que hiciste tú fue abrir tu evaluación y contestar a todo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque creías que todos los ítems, o en este caso las afirmaciones que contestabas, eran o tenían que tener como respuesta una respuesta positiva o alta, cosa que no siempre es así. De hecho, si ustedes lo analizan, aquí su compañera puso tendencias de respuesta positiva, negativa, positiva, positiva, negativa y negativa. O sea, que yo tengo que ver que la persona realmente lea cada afirmación y no solo conteste por contestar. Eso nosotros le llamamos ley de la monotonía, cuando el sujeto se da cuenta de que lo que le estás preguntando tiene un orden y entonces puede alterar ese orden en función a sus respuestas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, algún comentario? Adelante, Melanie. De hecho, acerca de lo que ahorita estaba diciendo, ayer en investigación, porque bueno, apenas realicé la finalización de la tarea, vi un documento en el que era como, bueno, estaba muy completo y entre ellas venían escalas y lo que usted comentaba de bueno, del cuadrito y explicaba todo, o sea, estaba muy completo y me gustó, bueno, de ahí saqué información, nada más que no pude sacar la URL porque se me ha ido, pero la verdad es que estaba muy completo y pues no le alcancé a leer todo porque estaba un poco extenso, pero explicaba muy bien todo, las encuestas que realizaron, y si no me equivoco era cerca de una universidad, pero no me acuerdo de cuál, de San Marcos, si no me equivoco. Y bueno, entonces sí lo que está comentando en ese proyecto y cómo se complementan, nada más que no alcanza a leer, pero venía explicando cómo es que se comparaban las tablas entre sí
Y vinieron los números eran decimales y así, nomás que eso sí no lo entendí. Entonces, hasta como lo que dijo, dice más o menos. Bien, justo a ese punto voy. Yo tengo la posibilidad, obvio, no les voy a enseñar cómo hacerlo, no ahorita, pero les muestro las generalidades. Yo tengo que evaluar, por ejemplo, variables físicas, variables psicológicas, niveles o presencias o ausencias de esos compuestos o componentes de esas variables para manifestar si alguien posee o tiene cierto nivel o grado conductual de alguna situación, ¿ok? Como por ejemplo lo que ustedes en la tarea seguramente revisaron, por eso la intención. Ahora, fíjate bien, estas respuestas se van a dar en función a los sujetos. Cada uno de estos es una respuesta obtenida de un sujeto. ¿Qué es lo que puedo hacer con todos estos números? Porque, ojo, pasamos de esto, o sea, de una escala de ítems con opciones de respuestas, de mucho, poco, o nada, o totalmente de acuerdo, a esto. Las respuestas las transformamos en números, y esos números, obviamente, ¿ya vieron? Esos números, obviamente, nos van a arrojar respuestas para saber o conocer cómo se da. Bien, uno de los primeros métodos que podemos utilizar para no hacerlo a mano es trabajándolo en Excel, en donde básicamente lo que hacemos es sumar las respuestas de estos sujetos y considerarlos de acuerdo al nivel que se obtienen, si es muy alto, si es medio, si es bajo. Ahora, yo ya puedo saber, por ejemplo, a 23 sujetos que le aplico esta escala, los niveles que sacan de acuerdo a lo que yo estoy evaluando, que puede ser cualquier cosa que ustedes... ¿Ya lo vieron? De estos resultados, de estos numeritos basados en esa tabla de la cual yo les hablé, que es esta, yo puedo llegar a obtener una calificación basada en un nivel, en porcentajes y en repeticiones de respuestas obtenidas. Yo puedo saber que el sujeto número 1 tiene un nivel muy alto de estrés, que el sujeto número 2 tiene un nivel solamente alto, pero que el sujeto número 6 tiene un nivel medio. Y bueno, no hay nadie que haya obtenido un nivel bajo, pero ojo, ya está eso diciéndome algo. Las personas, de acuerdo a lo que yo estoy tratando de medir o de evaluar con mi escala, están siendo ya clasificadas en función de sus respuestas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Algo hasta aquí? ¿Se pueden llegar a hacer rúbricas a partir de eso? Bueno, de círculo. Y si son efectivas o bueno, en anexarlas en estos trabajos. Más que efectivas. Yo me haría, con base a esa comentario que usted hace, me haría una pregunta, pero bueno, no solo me la voy a hacer yo. Erika, ¿andas por allí? Sí, profesor. Erika, ¿qué tanto confías en estos resultados? ¿Crees que realmente se puedan medir efectivamente o está como que la gente me trata de engañar? Es que algunas veces algunas personas no responden con sinceridad. Ok, buena respuesta. Joven Rodrigo Pereira, ¿anda por allí? Sí, profe. ¿Qué tan confiable, fíjate la palabra, qué tan confiable puede ser un resultado como este, partiendo de la construcción de un instrumento que al sujeto se le presenta así, pero que al final de cuentas yo puedo observar de esta manera? ¿Es confiable eso? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Sí, no? ¿O no, sí? Bueno, yo creo que sí. Ok, pues una de esas dudas, justamente, jóvenes y señoritas, la podemos responder con la estadística. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que la estadística me diga si una prueba es confiable o no? Bien,
hay elementos lo suficientemente buenos en este tipo de instrumentos que nos ayudan gracias a esas respuestas que obtenemos aquí. Ojo, todos estos números son respuestas que la gente nos emite en favor a cada uno de estos ítems, ¿sale? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. ¿Puedo saber si ese instrumento es confiable? Por supuesto que sí. Y para hacerlo necesito aplicar algunos elementos estadísticos, como por ejemplo el que usó aquí su compañera, que se llama alfa de Cronbach. Lee Cronbach, que seguramente ustedes no tienen como mucho conocimiento de quién es, fue un psicólogo. No fue un estadista, no fue un matemático, no fue un físico, no fue un ingeniero. Fue un psicólogo que trabajó las respuestas obtenidas de sus sujetos cuando aplicaban un instrumento para calcular el nivel de confiabilidad del instrumento mismo sobre esas respuestas. Lo que hizo básicamente fue desarrollar una serie de pasos estadísticos sobre los cuales, con base a las respuestas obtenidas, a los índices y a los indicadores, se podía calcular un nivel muy preciso, como lo que tenemos acá, de los elementos que asimismo los componían. Por ejemplo, este instrumento saca un nivel de confianza de 0.96. De 0.75 para arriba ya empieza a ser confiable. De 0.75 para abajo no lo es tanto. Todo en función a qué? A las respuestas emitidas a los sujetos y a un proceso matemático muy interesante que, insisto, no les voy a explicar ahorita, pero que se puede sacar. Y aquí les soy honesto, Excel, que solo me ayuda generalmente por el tipo de uso que le damos a sacar sumas, totales, porcentajes, nos puede llegar a servir otro software. Ese software es este. Les presento al comúnmente llamado SPSS. Software Package for Social Science. Paquete estadístico para ciencias sociales. Aquí lo que yo puedo hacer es pasar de esto, ítems, a respuestas, esto, y esas respuestas las paso a este programa. ¿Ya vieron? Yo puedo hacer que cada número se vuelva una opción. Por ejemplo, el 5, que es totalmente de acuerdo, dejarlo como 5 o dejarlo como totalmente de acuerdo. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Bien, excelente. Lo que yo puedo hacer entonces es solicitar gracias, acabo de recibir el documento, señorita, un análisis estadístico basado en una escala de fiabilidad. En este caso, una fiabilidad de todos mis ítems basados en el concepto de Lee Cronbach. Fíjate, Lee Cronbach, por si no han sabido o han escuchado de él y alguien lo puede googlear, de verdad que es sorprendente y hermoso el tipo de relación que empezamos a ver con la psicología. Dice Melanie, yo no la entendí, profesor. ¿Qué es lo que no entendió, Melanie? Bueno, fue hace rato. Ya lo expliqué. Ahora, yo le voy a poner el alfa de Cronbach basado en elementos. Le doy a aceptar. Y mira, el alfa de Cronbach de este instrumento de 31 ítems es de 0.958. Es altamente confiable. O sea, que cuando yo aplique este instrumento, lo que yo estoy diciendo que va a medir con base al número de sujetos que ya me lo respondieron en un primer momento, lo hace válido. Perdón, lo hace confiable. O sea, que lo que yo responda de ese instrumento para el profesor va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque este estadístico me está diciendo el número sobre el cual, con base a un límite en 0.75, yo me estoy dando para verlo así. Ahora, ¿qué tan válido es? O sea, ¿qué tan bueno puede ser su uso cuando yo cambie de población, de país, de idioma, no sé, de muchas otras cosas? Bueno, para sacar la validez, yo tengo otros métodos estadísticos, como por ejemplo,
las correlaciones. Las correlaciones es cuando yo voy a comparar la estadística de cada uno de esos ítems contra sí mismos. Y lo que yo voy a obtener entonces es una tabla en donde, en función a esas respuestas y a esa operación estadística que voy a aplicar a las respuestas de esos ítems, una relación importante en función sobre cómo cada ítem contra todos los demás va a manifestarse. Y ojo, yo ya tengo la posibilidad de darle sustento estadístico, un sustento básico y real a mi instrumento. Un instrumento que cualquiera de nosotros, ya sea, puede utilizar o puede incluso crear. Ajá. El software estadístico SPSS también me ayuda a calcular el comportamiento de cada uno de estos ítems en función a medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda. Le puede pedir que me dé gráficos y así de rápido, obviamente conociendo cuál es la función y la utilidad de cada una de estas tablas gráficas que se me arrojan o que yo obtengo por cada ítem, yo literalmente, jóvenes, puedo hacer que el instrumento me hable, ¿ok? Así como con el Harry Potter y hacía que las cosas funcionaran así cuando sabes aplicar como bien el hechizo, no sé cómo se llama. Cuando conoces el procedimiento estadístico para conocer las respuestas y la interpretación de esas respuestas y la estratificación o estadística de esas respuestas, esencialmente, esta forma de hacer psicología puede hacer que los instrumentos te hablen y que te digan cosas importantes sobre el grupo, la población o a veces hasta el sujeto con el cual tú estás trabajando. Vemos aquí, por ejemplo, que la mayoría de los ítems presentan una curva de normalidad efectiva. Esta quizás no tanto, esta sí, esta puede que no tanto, hay ciertas tendencias, pero si se dan cuenta, la curvatura o las crestas de las curvas de normalidad de las respuestas obtenidas por los 23 sujetos en 31 ítems no son extremas. Esta sí, tal vez, pero eso ya me está dando entonces un indicio. Si el nivel de confiabilidad justamente desarrollado por este señor Lee Joseph Cronbach, fue un psicólogo estadounidense por sus trabajos en psicometría altamente reconocido y sobre todo por la medida de fiabilidad que lleva su compa. Ese es este señor. Obviamente, para llegar a este resultado, al resultado de Lee Cronbach, hay que hacer todo un proceso importante, pero no es nada del otro mundo, y sobre todo teniendo softwares como SPSS o como Excel, pues obviamente se pueden hacer cosas mucho más rápidas, mucho más, entre comillas, sencillas, en función a la economización de tus tiempos. Pero ojo, todas estas respuestas o estructuras en SPSS también tienen o generan ciertas desventajas. ¿Por qué? Porque si bien es muy preciso y muy interesante, el software solo te da opciones que están basadas en los lineamientos que se te pueden llegar a presentar. ¿Qué pasa cuando quieres hacer cierto tipo de evaluaciones que pueden llegar a ser un poquito más complejas? Y aquí es en donde me comuniqué o he estado en contacto con una de sus compañeras, porque tal vez algunos de ustedes, al igual que ella, vienen de nivel medio superior en donde tomaron la especialidad de programación, a lo mejor estuvieron en mecatrónica, no sé, y que por alguna extraña o muy causal razón, ahora estás estudiando psicología. Si ese es tu caso, quiero que vayas tomando en cuenta esto. La estadística, la matemática y la psicología, así como lo hizo Lee Joseph Cronbach, pueden tener maravillosas relaciones y sobre todo maravillosos resultados cuando las sabemos utilizar. Ya te enseñé que en Excel puedes sacar o calcular medidas de tendencia central, puedes calcular también tus respuestas en función, te digo, a tus tablas. Y de esto podemos pasar a esto, ¿cierto? O sea, de las respuestas que me da un sujeto en función
a un instrumento que yo le presento, que a su vez fue construido bajo una lógica de variables físicas, psicológicas, índices e indicadores, puedo llegar a hacer un análisis más profundo de sus respuestas y saber si efectivamente lo que yo quiero medir en ese sujeto, por ejemplo la ansiedad, va a estar manifestado, se va a estar manifestando en función a lo que yo considero es y no lo que el sujeto cree que es. ¿Sí me explico? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, aclaración, algún comentario? Copies. Gracias, Melanie, ya me llegó. Sí, es una prueba, el test de Copies, muy utilizado en psicología, pero ojo, esa es una prueba, en realidad no, ese es un instrumento basado en técnicas proyectivas que ya hablaremos o ya hablamos de ellas más adelante, pero puedes sacar datos interesantes de esto, ¿ok? Nadie entonces tiene dudas, tiene preguntas hasta aquí, todo queda perfectamente claro. Sí, claro, claro. No, pero por el momento no se, no, en lo personal no se me ha presentado ninguna duda. Ok, excelente. Ahora vamos a hablar de otro software que en lo personal a mí me gusta mucho. Lo estamos utilizando algunos compañeros ya de otros semestres, obviamente, pero que es un poquito más libre y a lo mejor te da posibilidades más interesantes que trabajar con SPSS o con Excel. No digo que sean malos, al contrario, son maravillosamente buenos, pero hay otros que son más interesantes. Esto que tengo aquí, jóvenes, se llama RStudio. Es un software libre, bueno, libre entre comillas porque hay algunas versiones de pago, pero está basado en un lenguaje de programación que se llama R, que es este que tengo acá. R, básicamente, bueno, aquí en realidad no trabajamos como tal en R, sino en lo que es RStudio. Y RStudio es en donde yo, a través de ciertos modelos estadísticos y dándole instrucciones al programa, basado en ciertos paquetes, como por ejemplo hay uno que se llama Psych, que está acá, lo tengo activo de hecho. Aquí está, ahora sí. Ya está activado el software. De lo que yo tengo acá en SPSS, que es estas son mis respuestas, ahora lo paso a R, ¿ok? Y fíjate lo interesante de esto, al pasar yo o al hacer yo la forma en la que yo le voy pidiendo los resultados a cada uno de estos procesos, porque aquí como puedes ver dice ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo exactamente lo mismo acá. Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4 hasta el 31. ¿Ya viste? Esta posibilidad que tengo entonces de haber obtenido las respuestas me da la posibilidad de encontrar con base. Por ejemplo, aquí tengo algunos archivos, plots, ahorita no tengo ninguno. Los paquetes que te decía yo me sirven para hacerlo, solicitarle a RStudio algunos campos. Puedo hacer análisis estadísticos basados en cada uno de estos elementos con los que yo ya estoy trabajando. Ejemplo, aquí le estoy pidiendo que de acuerdo a los resultados me saque correlaciones. Correlaciones que pueden verse, insisto, en SPSS así, pero que en R pueden ser más precisas porque ya no solamente estaría trabajando o voy a trabajar cada uno de esos elementos de manera general, sino que puedo hacer una evaluación de correlaciones mucho más específicas, ahí está,
que con SPSS. Y posteriormente, esos resultados también llevarlos a una presentación, sobre todo porque aquí las gráficas, insisto, por lo mismo de que el sistema es un poquito más accesible a cambios o manipulación, en lugar de tener gráficas así, pues puedo tener otras gráficas que no necesariamente sean de los ítems contra sí mismos, sino de todo lo que a mí se me ocurra. Algo, por ejemplo, que yo estoy haciendo, y le comentaba a su compañera, es, a través justamente de este software, yo, y con un acceso que tuve que solicitar a Twitter hace ya algunos días, que se tardan horas, si no es que a veces hasta semanas en contestarte y decirte, sí, ok, puedes hacer tu cuenta para hacer un tipo de evaluaciones, nosotros podemos llegar con base a los comportamientos de las personas en redes sociales, hacer predicciones justas sobre esos comportamientos, pero cuando se hacen en masa. O sea, nosotros podemos llegar a predecir, por ejemplo, ciertos niveles de agrado o de consumo de algún producto, algún servicio, alguna serie, algún tipo de música o artista. O sea, que hacerte popular en redes sociales puede que tenga más impacto en tu vida profesional que a lo mejor estar subiendo canciones en YouTube o en Spotify. Si me explico, es algo a lo mejor que doy de manera muy general, pero que tiene resultados aplicables a otras áreas. Por ejemplo, mi hermana está trabajando cuestiones relacionadas con la geodesia, o sea, con el comportamiento y el uso de los suelos en algunos espacios. Bien, cuando nosotros unimos, por ejemplo, el tipo de casas o el tipo de residencias y servicios que requieren un tipo específico de población, pues obviamente se busca cuál es la mejor calidad del suelo para este fin. Entonces, la psicología, o sea, la forma en la que tú puedes hacer que alguien te emita una respuesta a lo mejor de lo que no está muy seguro que es, que sabe o que tiene, puede que te dé excelentes resultados y no solamente nos quedemos en los campos evaluativos comunes. ¿Qué quiero decir? Que con base a softwares como R, SPSS, incluso Excel, en conjunto con el manejo de la psicología, el conocimiento y reconocimiento de la importancia que tiene la conducta, y dejando un poquito de lado todas esas apreciaciones subjetivas, mentalistas o pseudocientíficas, podemos llegar a dar muchos mejores resultados de los que incluso nosotros al día de hoy podríamos quizás, me imagino, hasta pensar o creer. Cuando tú fusionas la estadística con la... Vamos, esto que yo estoy haciendo aquí y lo que yo tuve que empezar a aprender y que muy probablemente una de sus compañeras va a estar aportándonos, es lenguaje de programación, en donde básicamente a través de una instrucción en un lenguaje específico le vas a pedir a un programa que haga algo que tú necesites y no solamente utilizar comandos preestablecidos como esto para desarrollar algunos elementos de análisis de las conductas humanas. Y ojo, eso es en lápiz y papel. O sea, yo esto básicamente lo tuve que haber impreso y luego llevárselo a la persona y contestármelo allí. Ya se puede hacer directamente desde redes sociales. Vamos, los mismos formularios que ustedes hacen para contestar lo de sus faltas o cosas así, es una forma para llegar a esa información con la cual nosotros posteriormente vamos a trabajar. Imagínate, esto lo maximizas, lo potencias, no a cientos, sino a miles, sino a millones de respuestas que la gente emite usando una red social, basando con la parte del análisis cuantitativo de esos datos y llevándolo entonces a ciertas manipulaciones o a ciertas observaciones, no digo manipulación en el mal sentido de la palabra, sino que tengas la posibilidad real de establecer una interconexión con los elementos que a ti te parecen fuertes o que pueden ayudarte a resolver algún problema, mira que no hay límites. Y entonces nuestra relación como profesionales no solo se va a dar en los campos de la salud, medicina, enfermería, farmacia, gerontología, no, la podemos expandir, por ejemplo, a las matemáticas. Al día de hoy, y tengo la fortuna de decirlo, estamos trabajando en conjunto con gente de sistemas computacionales de la UPT, estamos trabajando con gente del IPN, estamos trabajando con gente de otros espacios que a lo mejor en un primer momento nada o aparentemente nada tienen que ver con la psicología, cuando al día de hoy la psicología, las manifestaciones del potencial que tiene para analizar, describir y sobre todo interpretar determinadas conductas nos puede llevar incluso a su mejora o manipulación. Esto es algo de lo que nosotros debemos de aprender y de lo que nos debemos
de empapar, de empezar a hacer un uso efectivo. ¿Para qué? Para que posteriormente eso que nosotros hacemos como psicología, que aparentemente, insisto, nada tiene que ver con lo del análisis de los dibujitos y cosas así, ¿m? Nos lleve a mejores condiciones. O sea, cuantos nosotros dijimos, yo quiero estudiar psicología para ayudar a la gente bien, es justamente esta una de las mejores maneras o vías para ayudar a la gente. Sí, está padre escucharlas y decirles que cómo se sienten y todo, vamos, es algo que no podemos separar. Pero el impacto que puede llegar a tener esto, en lugar de que sea un sujeto, puede llegar a ser a cientos, miles, y por qué no llegar a pensarlo en algún momento hasta millones. Detrás de estos instrumentos hay todo un proceso que debemos de aprender a dominar. Y detrás de ese proceso hay una serie de herramientas estadísticas que pueden ayudarnos indiscutiblemente a hacer mejor nuestro trabajo y hacerlo más profundo y mucho más amable con otras ciencias. La psicología, jóvenes, no puede quedarse solo en el terreno teórico. No puede quedarse solo en el libro y en lo que alguien cree que dijo, de lo que dijo, de lo que dijo otro cuate, que dijo otro cuate, porque entonces no estamos haciendo ese análisis profundo, no sobre una idea, sino sobre una realidad. El hecho de que tú puedas conocer ciertas actitudes y predecirlas y decir, esto va a devenir en un clima político, en un clima social determinado, como lo que está pasando en Colombia, las redes sociales desde hace poco más de 10 años han jugado una parte importante, por ejemplo, en algunos movimientos sociales. Y hablo de estallidos revolucionarios hasta cuestiones que van ahí con la información. Ese datos o esos metadatos o ese análisis, el Internet de las cosas, el potencial que tiene la comunicación en algo que pareciera tan inocente como Facebook o Instagram, tiene detrás muchísima psicología, sea para vender o posicionar personas, productos, servicios, como también poder predecir si hay algunos elementos que pueden llegar a ser propicios para estallidos sociales más complejos. Entonces, hay que saberlo, hay que manejarlo y lo más importante, hay que mirar de manera distinta a la psicología. Eso es algo con lo que yo necesito que ustedes empaticen. Ajá. No es quedarnos solo con lo que yo creo que es y con que si era escuchar a las personas o abrazarlas. Más allá de eso que hay, todo este potencial que requiere nuestra atención. Hay muchos profesionales de otras áreas del conocimiento que les hace interesante, que se les hace como importante esto, pero no son psicólogos y a veces ellos tienen que aprender de psicología para poder hacer ese tipo de estudios o de análisis. ¿Por qué no nosotros, siendo psicólogos, participamos o somos colaboradores con ellos? La psicología no se puede cerrar o no se puede quedar en campos de estudio muy básicos. Ajá. Otro lenguaje de programación que al día de hoy me parece sumamente importante e interesante trabajar es, por ejemplo, Python. Ajá. Python es un ambiente de verdad sumamente interesante y accesible que puede darte posibilidades infinitas. Déjame ver, lo tengo acá. Te manda directamente al, para hacer índices y procesos de análisis de tus datos, de tus metadatos. No hay nada que de verdad, insisto, no puedas hacer con este tipo de programas. ¿Ok? Oiga, prof, pero la neta eso como que no se me hace tanto de psicología. Yo creo que la psicología es más lo del humano y lo del analizar y todo eso. Por supuesto que sí, no lo nudo, no lo niego. Pero aquí hay potencial. Y hay potencial muy fuerte, hay potencial muy bueno. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, algún comentario? Por el momento no, profesor, pero en mi opinión, creo que también sí es importante porque la información que se redacte de las personas a las que llegamos a, bueno, a interactuar o singular, se tienen que, ¿cómo se dice? Guardar, ¿no? Como en tipo bases de datos y pues así Claro, recabar hay información. trabajar Entonces, sí. repositorios o trabajar con repositorios, por ejemplo, desde R. Y
Algunos que son abiertos, por ejemplo, los de las universidades de Caltech, la universidad, la UCLA, otras, incluso la UNAM, que tiene repositorios abiertos, pueden ayudarte maravillosamente. Pero para acceder a esa información que está abierta, o sea, que pueda ser del dominio de cualquiera de nosotros, pues necesitamos conocer como esa base, ¿no? Muy bien, eso me parece excelente. ¿Alguien más? ¿Seguros? ¿No tienen ninguna duda? Puede escribir en el chat, profe. Dice, pero aunque se trabaje con todos los programas, ¿se puede confiar al 100 o no? Porque solo se calculan los datos de un grupo, ¿no? En realidad, sí, claro, por supuesto. Pueden ser decenas, pueden ser centenas, pueden ser millares. Dependerá ahora sí de cómo quieras aventar tu estudio. Eso en general va a depender de qué tanto o qué tan grande lo quieras hacer, y obviamente el dato, el análisis, el metadato con el cual trabajes, pues te va a salir así como más fácil, ¿no? Ok, bueno, si no hay dudas o no hay preguntas, les dejo esto como reflexión. Terminamos ya prácticamente la parte dura de la psicología. Vamos ya esta siguiente semana que viene, que es la última semana de clases, a terminar todo lo referente a nuestro programa. ¿Ok? Vamos a ver otras áreas de la psicología, vamos a ver el código de conducta